Bien amigos, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas con Historia. Hoy tenemos una personalidad polifacética, periodista, político, fundador de uno de los periódicos de mayor tiraje en la década del 80 y de 90. Aquí, en Entrevistas con Historia, con ustedes y con nosotros, José Suero. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien. Muchas gracias por tenerme aquí, Hugo. Es un gusto para nosotros porque sabemos que eres un hombre que nos va a dar muchísima información de cómo se fundó, cómo se cimentó nuestra comunión con la gente latina en esta área. ¿Te parece? Sí, cómo no, cómo no. Muy bien. Mi vida, es mi vida. ¿Toda tu vida has sido acá? No. Bueno, el crecimiento de la población hispana concurre con mi llegada a Washington y mi estancia en Washington los últimos 30, 40 años. Ya casi empieza la primera controversia en esta historia y en esta entrevista con Historia. Tu llegada, pero resulta que a mí me contaron, me enteré, me dijeron, pero queremos saber la verdad, porque para eso es este programa, si tú no naciste en España. No, yo no nací en España, pero yo me crié de pequeño en Galicia y hice el bachiller, el high school en la Escuela Americana de Madrid. Mi padre, naturalizado americano, y se hizo intérprete en la Casa Blanca bajo Kennedy. Y yo vine a la universidad, a este país, para estar más cerca de mi padre. Pero mi carrera universitaria se interrumpió con años en México, en Panamá, en Perú. Visité Argentina, Chile, Brasil y di bastantes vueltas, pero con base en Washington desde los 70s, desde principios de los 70s. Ok, pero cuando vuelves a Washington y te estabilizas aquí y empiezas a pertenecer a la comunidad en ese momento naciente. Sí. ¿En qué año? Esta comunidad, hay un epitafio muy famoso del Washington Post que habla de don Carlos Rosario, a la muerte de Carlos Rosario, y dice que él vino aquí y se estableció en los cuarteles que había de la naval, ahí por donde está el memorial a Vietnam, ahí al lado de Lincoln. Sí. Y él era un técnico de rayos X y cuenta el epitafio en el Washington Post que en ese entonces Carlos Rosario, que vivía en la ciudad, en el Distrito Colombia, y entonces él fue a la campaña de Adlai Stevenson, de los demócratas, en el 56, a ofrecer su ayuda para organizar el voto de Washington, D.C., que no podían votar y que los latinos de Washington eran 3.000 en ese entonces. Para 1970 y pico empieza la guerra en El Salvador y aquí hay un influjo masivo, gran migración de centroamericanos, claro, y del cono sur después de la revuelta con Allende y el problema en Uruguay con esa revuelta que Muy hubo. bien. De Carlos Rosario después te voy a hacer un par de preguntas que acá tengo anotadas, porque aparte de haber sido un líder, realmente, y nadie lo puede negar eso, quiero que tú me cuentes ciertas cosas porque tú lo trataste, porque Sí. tú lo viviste con piel, digamos, charlando Sí. con él. Pero vamos de nuevo a reiniciar todo esto. Cuéntanos los inicios, tus inicios en Washington. Vuelves de toda esa gira que tenías, sí, de estar paseando, y cuando llegas, ¿cómo empiezas en el área? Yo empecé en realidad en la universidad con teatro, con un programa de teatro que terminó siendo el Teatro Gala. Y empecé escribiendo unos artículos con unos periódicos que tenía la ciudad en inglés hablando de cómo usar el teatro para enseñar lengua y lectura y cómo leer. Y entonces me agarraron el Centro de la Juventud y empecé a hacer un grupo de teatrillo con el Centro de la Juventud. Qué interesante, qué interesante. En el Centro de la Juventud, hace 2 programas atrás, estuvo Mario Marcel y también él trabajó con el Centro de la Juventud. Qué interesante. O sea que en alguna manera ustedes se han cruzado con Mario. Sí, pero al principio Mario no estaba. O sea, era
Hugo tenía un teatro, Hugo Medrano. Sí, correcto, tenía fundador un teatro, de Gala, claro. Tenía un teatro ambulante y yo lo conocí en ese entonces y con un tercero, los tres socios, iniciamos el teatro, o sea, firmamos los papeles de incorporación del Teatro Gala, pero te estoy hablando de 1973, 74. Ya falta poco para que lleguemos a la prensa, así que vamos a hacer algo. Te voy a invitar, ¿me acompañas al próximo bloque? ¿Cómo no? Vamos a un pequeño corte y ya volvemos para que José Zoiro, aquí en Entrevistas con Historias, nos cuente cómo empezó la prensa en el área metropolitana. Ya volvemos. Honda, historia, confiabilidad, modelos, variedad, tamaños, necesidades, viejos clientes, alegría, fidelidad, nuevos clientes, excelentes precios, servicio, garantía, financiamiento, aprobación total, cero anticipo, cero problema, soporte técnico, en servicio, en experiencia, en idioma. Ourisman Honda Bethesda. Desde 1995 usted tiene con nosotros garantía, seriedad, servicio y confiabilidad. Visítenos. Este programa es patrocinado por Mac Business Solutions, el proveedor de productos y soluciones Apple para hogar y empresas más grande del área metropolitana de Washington. Cuando las especies, los ingredientes, la calidad y la cocción logran la perfección, los auténticos sabores de España están en la mesa. La Taberna del Alabardero, Washington, D.C. Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en Entrevistas con Historia con José Zoiro. José, la pregunta obligada es, ¿cómo empieza la prensa escrita en el área metropolitana? La primera prensa escrita se hizo a principios, en esa época de los 50, con unos gallegos que tenían una casa llamada Casa Pena. El segundo intento a una prensa escrita en español en Washington, D.C. la hace el señor Pablo Sánchez, que en el barrio de Adams Morgan y Columbia Road crea el Columbian. Pablo Sánchez, que ahora trabaja en salud, como reportero de salud en Univisión. Exactamente. El tercer intento a la prensa donde yo tuve el honor y el placer de compartir es en un periodiquillo que se llamaba El Latino. O sea, entraron al mercado El Latino y el único periódico que queda todavía hoy en día, que se llama El Pregonero, respaldado claro, por la ciudad. Por la iglesia también. Sí, perdón, no por la ciudad, por la iglesia. Por la iglesia. Sí, exactamente. Pero háblame del tiempo. No lo hagamos atemporal esto. Decime en qué año más o menos. 1970. El latino es 73-74, el pregonero igual, quizás un poquito más tarde, pero en esa época venían chilenos, venían gente del Cono Sur huyendo la represión, así que hubo talento, mucho peruano en ese entonces, que también Perú pasaba por una época. Claro, una situación incómoda. Y entonces difícil, vinieron claro. esta gente y establecieron prensas. Luis Sánchez Espinal, el fundador del Latino, es ahora el editor de deportes del Nuevo Herald de Miami. O sea, un pedigrí. Pero la prensa de verdad empieza a mediados de los 70. El Pregonero, el Latino, que era de Luis Sánchez y yo participaba, y el Centro de la Juventud, que yo ya lo había dejado. Claro. Tenía uno que era el de izquierdas de la guerrilla, que se llamaba El Barrio. Está bien. Bueno, pero eso por toda la influencia de la inmigración que tuvo la gente salvadoreña acá. Ahora, ¿cuándo nace La Nación? ¿Cuándo fundaste en verdad La Nación? El Latino es el 76, La Nación. El Latino dura 15 años. Se parte en dos y termina el Latino y empieza La Nación al año 89 por ahí, y se funda al mismo tiempo otro periódico que se llama El Tiempo Latino. Al mismo tiempo, básicamente. Al mismo tiempo. Básicamente era un grupo de empleados, dieron el Latino a La Nación, y varios empleados se fueron del Latino y del Latino hubo dos ramas. Una funda El Tiempo Latino y la otra rama funda La Nación contigo a la cabeza. La Nación, sí, por 10 años, del 89 hasta el 2000 más o menos. Es interesante que me cuentes, no solo a mí, sino a todos los televidentes, cómo fue arrancar en aquella época. Porque si hoy es duro, y después vamos a hablar de cómo es la prensa hoy día, ¿cómo fue arrancar ese periódico en aquella época? Los periódicos míos siempre han sido periódicos netamente comunitarios.
el fondo, o sea, lo que apoyaba a los periódicos El Latino y La Nación era una gran masa de publicidad, era un pueblo empresarial que nacía y que se hacía mucho más fuerte. Por El Latino y La Nación pasaron entre 3 y 5 mil empresas latinas que se crearon en ese entonces y que son lo que hacen tan pujante esta zona. Y era la fórmula primaria, ¿ok?, de ponerse en el mercado de alguna manera, Sí. de hacer publicidad. Así que eso fue lo que soportó a estos dos periódicos que arrancan a los finales de la década del 80. Sí. Estamos hablando, perdón, de un pueblo que te dije que empezó con 3.000 personas en los 50, Claro, a unos 70, 100.000 personas, y ya en los 90 ya se acercaba 500.000 de personas en esta zona metropolitana, de personas latinas. Ok, una última preguntita y cortita porque nos vamos a ir a un corte, pero ya vamos a volver con José Sueiro. ¿Con cuántos empleados empezó La Nación? La Nación empezó con unos 16 empleados y llegó a tener entre freelance, entre fotógrafos y gente que escribía, unas 32 a 35 personas. Interesantísimo. Bueno, amigos, están conociendo, y yo también me incluyo, estamos conociendo cómo se inició la prensa en el área metropolitana contada por José Sueiro. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Este programa es patrocinado por Mac Business Solutions, el proveedor de productos y soluciones Apple para hogar y empresas más grande del área metropolitana de Washington. Honda, historia, confiabilidad, modelos, variedad, tamaños, necesidades, viejos clientes, alegría, fidelidad, nuevos clientes, excelentes precios, servicio, garantía, financiamiento, aprobación total, cero anticipo, cero problema, soporte técnico, en servicio, en experiencia, en idioma, Ourisman Honda Bethesda. Desde 1995 usted tiene con nosotros garantía, seriedad, servicio y confiabilidad. Visítenos. Cuando las especies, los ingredientes, la calidad y la cocción logran la perfección, los auténticos sabores de España están en la mesa. La Taberna del Alabardero, Washington, D.C. Si busca un usado, visite el centro de usados de Jim Coleman. Encuentre las mejores marcas y modelos con precios bajos y cuotas desde $149 mensuales. El centro de usados Jim Coleman le ofrece una gran variedad de autos, trocas y vans. Todos los vehículos con garantía y ya inspeccionados. Cero down payment. Financiamiento garantizado para todo comprador. Bajas cuotas y hasta 5 años para pagarlo. Un personal profesional está ahí para asistirlo en su idioma. Llame ahora y compre su auto usado en el centro de usados de Jim Coleman. Y bien, José, llegó el momento de que me cuentes un poquito dentro de esta historia de la prensa, porque también había líderes en la comunidad. Sí. Yo te voy a dar 2 nombres. Sonia Gutiérrez y, del que ya hablaste, Carlos Rosario. Contame cómo se integraban ellos a la prensa, cómo se movían como líderes, qué soporte le daba la prensa a estos líderes comunitarios en aquella época. Rosario era el primer gran líder de esta comunidad. Él fue el que insistió con el gobierno que aquí había un pueblo latino muy importante y que había que tomarle atención, ponerle atención. Funda una cosa que se llama el Festival Latino, que todos los años aglomera, y lo hicieron para que vieran la gente, o sea, para que viera la ciudad cuánta gente hispana había en la ciudad. Fue una movida. Sí. El primer festival fue una movida, un movimiento para poder demostrar a los, no sé, ya no quiero decir líderes nuevamente, Al pero pueblo, a la comunidad, a la zona, pero también al gobierno americano. al Distrito de Columbia. Al Distrito de Columbia. Que estábamos Eso es correcto. aquí, que había... Que ya existíamos seriamente. Sí. Ok. Ese es el primer perfil que podemos mostrar de Carlos Rosario. Sonia Gutiérrez, que es que el mentor de Sonia es Carlos, y ella abre eso. la primera escuela de forma pública para educar en el inglés, para que la gente aprenda inglés. Y 40 años más tarde hay el Centro Carlos Rosario y el Sonia Gutiérrez Campus del Centro Carlos Rosario. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gente latina que ha hecho muchísimas cosas por gente latina. ¿Tú te consideras verdaderamente...
después de lo vivido y lo aprendido y lo estudiado, un profesional de la comunicación? Porque cuando hablamos tu perfil de político, de fundador de un periódico, yo quiero saber si tú te consideras un profesional de la comunicación o entraste a la comunicación por un deseo, por un hobby y terminaste siendo un profesional. Yo ahora hago lo que se dice un blog, aunque nosotros le decimos una revista en el internet que se llama metrodiversity.com. Lo que me ha dado a mí el periodismo es el amor a escribir, y me considero un buen escritor, es lo que me considero. Yo siempre he estado junto con y metido en los movimientos de justicia social. Entonces me considero un comunicador, pero me considero una persona pues de mi pueblo, de mi barrio, de mi ciudad. Y en eso, pues sí, pero un activista comunitario. Un periodista con un compromiso con su... o sea, yo hago abogacía por nuestra cultura y por nuestro pueblo. Bien, lo definiste muy bien. ¿Cuál es tu opinión de, si es que la tienes ya formada, ¿me podrías mencionar uno o dos nombres de periodistas que tú consideres, latinos obviamente, que tú consideres de primera línea? El difunto Mario Martínez y Palacios, que creó el primer programa, digamos, la primera programación radial de la era moderna aquí en español. Sí, correcto. Era un ídolo para muchos de nosotros, pasó a ser el de comunicaciones en la OEA. Correcto. Y el que hoy es hoy es el locutor más importante de la prensa hispana aquí, se llama Mario Sol, orgullo de la comunidad salvadoreña y un hombre de un honor y de una integridad importante. Absolutamente. Él fue el que nos contó, él fue el primer protagonista de este ciclo de entrevistas con historia, y nos contó obviamente todo su quehacer a través de la radiodifusión. ¿Tú consideras que es más influyente un periódico o las redes sociales hoy día en la gente joven? Es obvio que las redes sociales y el internet, el mundo se mueve hacia eso. Las redes sociales que se cruzan, o sea, se usan en conjunto con los sitios de opinión y los sitios de noticias, es a lo que va el futuro. El mismo Washington Post ha sido comprado por un empresario del internet, y la gente joven es muy interesante cómo se comunican el día de hoy. Si no, míralo por todos los móviles. No, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué fue lo más gracioso, qué fue lo más controversial que te pasó, o al periódico en sí, porque puede haberte pasado a cualquiera de los chicos que trabajó contigo, los muchachos, en algún tipo de entrevista o en algún tipo de edición, o en alguna edición exactamente, que haya pasado algo gracioso y cómodo y lindo y que hoy nos puedas contar como una anécdota? Lo más gracioso para mí fue una querida reportera chilena que pasó a ser la jefa de comunicaciones del gobierno de Lago en Chile después, que estuvo su aprendizaje con nosotros, que un día muy emocionada me dijo: tengo una entrevista con el hijo de Bush, que en ese entonces era vicepresidente. Y quiero hacerlo para el periódico. Yo encantado. Claro, era una nota de primera línea, se llamaba de tapa. Jacqueline Araneda. Okay. Y yo no fui con ella a la entrevista, cosa que fue mi error, porque de repente ella hizo una entrevista preciosa con el hijo de Bush, sentado en una mesa, la citaron, sentado en una mesa, donde obviamente era de su hermano. Entonces tenía la placa que decía George W. Bush, pero ella la hizo todo en español, porque el hijo de Bush, que habla español, es Jeb Bush. Claro. Entonces nosotros publicamos en El Latino una entrevista entera bajo el nombre de George W. Bush, y la pusimos. Al día que la puse, me llamó la gente de Bush a decir ¿qué pasó? Se equivocaron de hijo. Muy bueno. Cosas que pasan en el periodismo. Sí. Y también nos contaba Mario cosas que pasaban de ese nivel y de esa gracia en la radio también. Sí. Te voy a invitar a un corte muy chiquito. Lo vamos a invitar a todos ustedes que sigan en sintonía, porque ya volvemos. Hay mucho más que nos va a contar José Suero. Ya volvemos. Cuando las especies, los ingredientes, la calidad y la cocción
logran la perfección, los auténticos sabores de España están en la mesa. La Taberna del Alabardero, Washington, D.C. Honda, historia, confiabilidad, modelos, variedad, tamaños, necesidades, viejos clientes, alegría, fidelidad, nuevos clientes, excelentes precios, servicio, garantía, financiamiento, aprobación total, cero anticipo, cero problema, soporte técnico, en servicio, en experiencia, en idioma. Aurisman Honda Bethesda. Desde 1995 usted tiene con nosotros garantía, seriedad, servicio y confiabilidad. Visítenos. Este programa es patrocinado por Mac Business Solutions, el proveedor de productos y soluciones Apple para hogar y empresas más grande del área metropolitana de Washington. Si busca un usado, visite el centro de usados de Jim Corman. Encuentre las mejores marcas y modelos con precios bajos y cuotas desde $149 mensuales. El centro de usados Jim Corman le ofrece una gran variedad de autos, trocas y vans. Todos los vehículos con garantía y ya inspeccionados. Cero down payment. Financiamiento garantizado para todo comprador. Bajas cuotas y hasta 5 años para pagarlo. Un personal profesional está ahí para asistirlo en su idioma. Llame ahora y compre su auto usado en el centro de usados de Jim Coleman. Bien, ya estamos de vuelta con José Suero para que todos ustedes y nosotros también lo sigamos disfrutando. José, cuéntanos 3 hechos históricos de la comunidad. Con o sin líderes. 3 históricos. No hay duda que el hecho más importante que define a la comunidad hispana de la ciudad de Washington es la revuelta de Mount Pleasant, donde jóvenes centroamericanos, en su mayoría, que huían la violencia en Centroamérica, vinieron acá y una noche un policía pegó un tiro a un chico salvadoreño borracho. Y salió toda la calle y hubo 2 noches de fuego. Sí. Yo ya viví acá. Recuerdo que fue la primera vez que se impuso el toque de queda en todo el territorio americano. La primera vez. No, en todo el territorio de la ciudad. El toque de queda fue de la Sí, ciudad. pero históricamente de todo el país. No, obviamente era solamente en el distrito. Sí. Fue muy fuerte eso. La otra tiene que ser la subida de los salvadoreños al poder, que es Walter Tejada en Arlington como chairman de la Junta, como presidente de la Junta de Arlington, y Ana Sol Gutiérrez, senadora estatal en Montgomery, pero un fijo, un baluarte de esa comunidad, y la ascensión de ellos dos a puestos públicos electorales muestra pues el crecimiento de la comunidad, la madurez, y que hoy de alguna manera los americanos están viendo que hay gente latina capaz de poderse ubicar en esas posiciones. ¿No? Y en tercero yo diría el marido de Sonia Gutiérrez, José Gutiérrez, que fue mano derecha íntima del alcalde Marion Barry, y bajo su mandato hizo las leyes, abrió las puertas para empresarios, hizo las leyes que protejan los trabajadores, y tuvo mucho que ver con Sonia, con los derechos civiles de los latinos en Washington. Muy interesante. Estoy seguro que muchos de ustedes no lo sabían, como no lo sabía yo. José, vamos a cambiar un poquitito, vamos a dar una vuelta de página y vamos a centrarnos los dos en un juego de ping-pong. Unas preguntas rapiditas que no nos permiten, ni a ti ni a mí, esperar por la respuesta. Así que tiene que ser lo más rapidito posible. ¿Perfume preferido? Perfume, la toja. ¿Postre preferido? Cannolis. ¿Perros o gatos? Brûlée. Bueno, uno no puede ser 2, uno. Bueno, perros o gatos, ninguno en la ciudad. En el campo, cualquiera. ¿Pizza o pollo frito? Ni uno ni otro, mi vida. Paella, pulpo, afeira. ¿Playa o montañas? Playa. Bien. ¿Qué haces en tus ratos libres? Escribir. Bien. Repasar las redes. Hablar con la novia. ¿Eso es todo lo que haces en tus ratos libres? Hombre, pero me han contado... No vayamos por ese lado. No estamos agarrando ese carril. Lo que quiero decir es que en verdad te estaba haciendo una pregunta capciosa. Sí. Esperaba que me dijeras que también te dedicas
un poco a la política, que estudias política y que como yo sé, como muchos que te conocemos, llevas eso en la sangre. Era una pregunta capciosa para ver si me contabas tú sin que yo te tuviese que hacer todo este preámbulo. Entonces vamos a hacerte la pregunta como corresponde. José, en tus ratos libres, ¿estudias y te metes en política? Bueno, no es rato libre, pero estoy muy envuelto en la carrera del alcalde, para este próximo periodo. Y si me dices lo que pienso en tiempos libres es cómo podemos elegir a un hispano como concejal o alcalde de esta ciudad. Pero te abocaste a esa tarea. ¿Estás queriendo encontrar una personalidad que se adecue a eso? ¿En eso estás? Digamos que nuestra emancipación, nuestra liberación como pueblo hispano pasa por ahí y todos los que estamos en la ciudad sabemos, uno, lo importante que es elegir un latino en la capital de Estados Unidos y dos, cómo hay que aglutinar nuestros esfuerzos políticos para llegar a esa... ahora mismo no te puedo decir hay una personalidad o un líder, pero se están formando muchos y buenos líderes latinos, hispanos en esta ciudad. ¿Tú crees que tuvimos en el pasado, en la década del 70 y del 80, aún en crecimiento en nuestra comunidad, y la del 90, tuvimos líderes que realmente nos representaban? Yo digo que sí. Esa generación, que fue una primera generación, fue criada y creada en los movimientos de derechos civiles. Los Gutiérrez, hay muchísima gente que muchos de ellos quedan todavía. Alberto Gómez, Sonia Gutiérrez, Pepe Luján, José Gutiérrez y muchos otros, el difunto de Ángel Luis Irene, que acaba de morir. Es una primera generación en esta zona, en esta ciudad, que vive y empuja los derechos de los hispanos y por eso hay un conocimiento y un crecimiento tan importante en nuestra comunidad aquí en Washington. José, es la despedida, la que no me agrada decirte hasta el próximo programa, porque estamos seguros que vamos a tener otro programa más contigo, porque tienes mucho en la bolsa para seguir contando y contando y contando. Te queremos dar las gracias realmente. Estoy seguro que todos los televidentes, como toda la gente de producción y yo mismo, hemos disfrutado muchísimo de esto. Te queremos dar las gracias por haber aceptado compartir aquí en Entrevistas con Historia todos esos conocimientos y todas esas vivencias. No, gracias a ti, que esto es muy importante. Un pueblo sin historia pues no puede progresar. Y lo que tú estás haciendo es muy importante, Hugo, y yo te agradezco, porque no solamente en nuestra comunidad, pero la historia de los últimos 50 años de esta ciudad no se ha escrito y no se ha dado a conocer como tú estás dando nuestra historia hispana a conocer. Es una labor muy importante y muy valiosa, Hugo, y gracias a ti. Bueno, gracias. Amigas y amigos, con ustedes y con nosotros, aquí, en Entrevistas con Historia, José Suero. Gracias y los esperamos el próximo sábado aquí, a las 11 de la noche. Gracias.